Jesucristo cuando le dijo decía en su oración cuando estaba a punto de ser crucificado, hermanos, cuando decía que su copa estaba rebosando, y la frase de él fue que dijo que no se haga lo que yo, sino lo que tú. ¿Qué quería decir? ¿Qué quiso decir el Señor? Que su deseo fuera tomado en cuenta lo de él primero y no lo de él, ¿verdad? O sea, lo que tú y no lo que yo. Vamos a ver una parte de esto, hermano, porque si el Señor nos dejó esta enseñanza de tomar en cuenta siempre a Dios en todo primer lugar que sea Dios. Y vamos a ver las consecuencias, hermanos, de algo cuando nos anteponemos ante Dios en decir que, o sea, lo mío es primero y después lo tuyo. O sea, yo soy aquí el que importo y después sigues tú. Y tiene consecuencias garrafales, hermanos, y vamos a ver por qué le estoy diciendo eso, porque me anduvo haciendo eco durante la semana cuando decía Jesucristo esto, que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Lo que tú eres el primero que se debe tomar en cuenta y después yo. Entonces, que se haga tu voluntad y no la mía. Y vamos a ir hasta Génesis, hermanos, al inicio de esta, cuando iniciaban a hacer la torre de Babel. Se encuentra ya en Génesis capítulo 11. Se encuentra en el capítulo 11 del Génesis. Entonces, el título, antes de que se me vaya de la mente, hermanos, es Amando el primer lugar. Así, y ahorita lo vamos a ver. Dice, ¿dónde dice en la Biblia? Pues ahí dice en la Biblia. Y de ahí lo tomé. Entonces, amando el primer lugar. Y vamos a ver por qué, hermanos. Esto nos trae graves consecuencias a nuestra vida. De momento no lo sentimos cuando Dios se disgusta con eso, pero vienen repercusiones a futuro que interponemos otra vez nuestra persona antes que Dios. Y eso, hermanos, pues Dios todo lo ve, todo lo observa, todo lo escucha, y en todo está, en el ser humano todo, en todo pone cuidado Dios, y es algo que a Dios le disgusta, y lo vamos a ver con detención en la Biblia, hermanos. Mire, dice el capítulo 11 de Génesis: era entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra del Shinar y se asentaron ahí. Dice el versículo 3: y dijeron los unos a los otros. Cuando yo entiendo esto, dijeron los unos a los otros, entiendo que no nada más había hombres. Pienso que también había mujeres. Entonces, dijeron los unos a los otros, varón, dice, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar, dice que de mezcla. Pero no te llegamos al versículo 4, que es el que nos tiene que llamar la atención mucho. No sé cómo diga su versión, pero la mía dice de esta manera: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Fíjese hasta dónde querían desplazarse, a una altura que se notaran. Y dice la parte siguiente: y hagámonos ¿qué? Un nombre. En otras Biblias dice hagámonos de fama, por si somos desparcidos. Fíjese cómo Dios estaba atento a lo que estaban haciendo el ser humano a principios de la era, hermanos. Y dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, fíjese de lo que va a decir Dios aquí: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar. Fíjese bien cómo dice, y han comenzado a obrar, y nada los va a detener, nada los retraerá
ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué han pensado? ¿Qué pensaban hacer, hermanos? Hacer fama. Hacer fama, hacerse un nombre, un realce. Se querían hacer, por eso llegamos, aunque tiene otro significado eso de la torre que apuntas al cielo. Tiene otra corriente de enseñanza. Pero aquí vamos a tocar nada más el punto de que no querían estar tan chaparritos, querían verse altos y hacerse un nombre. Fíjese desde cuándo, hermanos, desde cuándo Dios pone atención a lo que bueno, pues siempre. Pero ahora vemos que aquí notó algo que estas gentes querían hacer. Dice el versículo 9: por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. ¿Y lo que pasó? Los dispersó. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradó la obra que estaban haciendo. Dijo, esto no lo consigo yo, y confundió los lenguajes y luego los dispersó, los esparció sobre la faz de la tierra. Amando el primer lugar. ¿Cómo Dios conoce los corazones del ser humano? ¿Cómo conoce cuando se quieren hacer notar, cuando se quieren realmente ensalzar? Y sabe que los escucha, los deja, los ve, pero cuando ya ve que están llegando lejos, sabe que pone atención con detenimiento. Esto no es conveniente. Hagámonos un nombre, hagámonos de fama. Como el ser humano desde entonces, fíjese, se ha empeñado, y no nada más empeñado, obsesionado, hermanos, por alcanzar fama, renombre, autosuficiencia, orgullo, exaltación, y más que nada la contraposición de la voluntad divina. Un nombre, hagámonos un nombre. Pero a Dios no le gustó eso, y ¿sabe qué? Truncó sus planes de que se vieran así como en primer lugar. Pues, ¿qué te pasa? Desde entonces, si nota usted esos versículos, ya desde entonces, en ese temprano tiempo, ya el ser humano estaba sintiendo este mal sentimiento en su corazón de un primer lugar. La contraposición de la voluntad divina. Y eso, hermanos, se considera para Dios un acto de rebeldía, de vanidad. Y ahorita lo vamos a ver más ampliamente en otros textos bíblicos. ¿A quién cree que le pertenece ese mal sentimiento? ¿Dónde cree que lo inyectan? En el ser humano. ¿Quién lo ingiere? El ser humano. ¿Quién ¿cómo se dice? ¿Cómo se? ¿Quién se lo adhiere? Pues el ser humano. ¿Pero de dónde viene? Fíjese. ¿Qué dice Isaías 14? Isaías 14, parece que el versículo, no sé si le mentiré, el versículo 14, no sé, el versículo 2, 14, no sé. Pero es en Isaías 14, hermanos, donde dice aquel mal espíritu demoníaco, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, o sea, mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, semejante al Altísimo. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Quién lo percibió? 14, 13, 12 y 13. 14, 13. Fíjese nomás. Detectó Dios a este que quería poner su solio en lo más alto. O sea, quiere este ser demoníaco es el que inyecta ese mal sentimiento en las personas. Y nosotros no estamos fuera de ese alcance, hermanos. Nos descuidamos y andamos titubeando. Ya cuando queremos, ya estamos ahí. Pero trae repercusión. ¿A dónde? ¿Qué nos dice que los dispersó? Los dispersó para que no vuelvan a sentir eso, no sean tentados, ya para que vámonos, quíteseles, y han comenzado a orar. A la hora que estaban haciendo, ¿estaba haciendo buena o mala, hermano?
una obra mala que a Dios le disgustó. Y han comenzado a orar, dice el versículo 6, y nada les va a quitar este empeño, nada los va a retraer de este intento, de lo que piensan hacer. Mire, nos vamos a ir hasta el otro lado de la Biblia, hermanos, para que vea cómo la Biblia se encarga de enseñarnos a nosotros de lo que de veras no conviene pues caminar o transitar por ahí. Y en el momento que sintamos, pues sabemos que va a haber una repercusión y va a suceder algo, hermanos. Y no es por cada uno de nosotros, sino porque a Dios es un Dios de orden. Dijo el apóstol Pablo, hágase decentemente todo. ¿Y qué? Y en orden. Es un Dios de decencia, un Dios de orden. Las cosas en su lugar como van. ¿Aquí no le gustó? Bueno, pues hubo repercusiones, les llamó la atención. Fíjese, estaba pensando en un texto bíblico ahorita que estaba hablando de esto. Cómo el ser humano se encarga de ensalzar al mismo ser humano. Dice el apóstol Pablo, si mal no recuerdo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 11 y 12, por allí. Dice Pablo, he escuchado por los que son de Cloé, que unos andan diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Apolos. La misma gente, el sentimiento andaba queriendo ensalzar a Pablo, a Apolos y a Cefas. Les andaba poniendo en una altura y el apóstol Pablo les puso un alto. Espérense. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿No somos servidores de Dios? No se dejó, les paró bola, como luego dicen ahí coloquialmente. Pero si se dejan, ¿qué cree? ¿Dónde anda parando Pablo? ¿Dónde anda parando Pedro? ¿Y dónde anda parando? No, pues Apolos era un predicador. Olvídese. Convencía en un ratito conforme al evangelio. Era poderoso en las escrituras. Pedro no se diga, 3,000 personas, 5,000. Y el apóstol Pablo, pero no se dejaron llevar por quererles inyectar, se dejaron inyectar la fama. Wow. Y me quedo pensando, en veces uno como ser humano tiene la culpa de creerse una adulación de ese tamaño, hermanos. Y no debe de ser así. Una obra, no sé si es el Salmo 127, que dice que aquel que edifica su casa, si me lo pueden buscar por favor, el 127:1 parece. En vano la construye, algo así dice. ¿Cómo dice, hermanos? Fíjese nomás. Entonces, ¿quién tiene que estar en primer lugar? Dios. Yo no. Si Jehová no la construye, pues entonces, ¿en dónde pensó construir aquel hombre? ¿En la roca o en la arena? En la roca. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con este mal sentimiento que este engendro de repente nos hace creer que, bueno, pues puedo hacerlo, pero conforme a mis fuerzas. ¿No? Mire, Hechos, vamos a ver allá en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, hasta el otro lado de la Biblia, hermanos. Trasládese, Hechos, capítulo 13. Dice desde el versículo, fíjese, en el primer viaje de Pablo, ¿con quién le toca lidiar? Con un tipo de más sentimiento de esta manera, y nótelo bien. Yo le digo siempre, apunte un cuadernito para que apunte todos estos textos, porque puede ser de mucha ayuda, hermano. Mire, dice el versículo 5, en su primer viaje de Pablo, llevando a Bernabé con él, dice, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Pero note el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafo, hallaron a un hombre. ¿A cuál hombre? ¿Qué tipo de hombre se encontraron luego, hermanos? Un mago, un falso profeta, y judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul, con el gobernador Sergio Paulo.
varón prudente. Fíjese, ¿con quién se encontraba este mago? ¿Acompañaba a quién? A un gobernante, a Sergio Paulo. Ahí lo tenía en el lado, lo acompañaba, lo estaba ahí así como asistiendo, ahí estaba. Dice, con él estaba el procónsul Sergio Paulo, con aquel mago, con aquel falso profeta. Y lo dicen, y este gobernante era varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero ¿quién cree que quería el primer lugar? Va Jesús, mire, léale más abajo, mas le resistía Elimas el encantador, que se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe aquel gobernante, aquel procónsul. Porque quería interponerse, hermano, la obra de Dios no quería dejarla funcionar. Él quería su primer lugar, las atenciones. La obra de Dios no le estaba importando. ¿Sí me están entendiendo el mensaje, hermanos? Un mensaje no se hace así nomás a sachas, hermanos. Se lleva tiempo cocinando. Tenemos que apreciar el mensaje. Porque no sé, de un momento a otro no resulta. Las cosas de Dios son de cuidado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y quién cree que fue el que detectó a este mal espíritu? Dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, le dijo, oh lleno de engaño y toda maldad, ¿hijo de quién? Del diablo, enemigo de toda justicia. No cesará de hacer la pregunta de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Desde cuándo está interponiéndose, queriendo llevar, como leíamos ahorita Isaías 14? Haré mi estrado en lo más alto del solio. Y lo vemos allá en el Sinar, allá en la torre de Babel. Dice el versículo 13, el 12, perdón. Dice entonces, dice ahí enseguida estábamos leyendo el 9, el 10, dice el 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese por su mano. No miraba, pedía auxilio, pedía ayuda para que lo sacaran, para que lo movieran. ¿Por qué? Por engañoso. Era un mago, a lo mejor hasta primo hermano de Simón el mago, porque aquel dijo que allá dice que se creía uno de los grandes, allá con Felipe, creyó y se bautizó, y Pedro lo remitió al orden, le dijo, ¿sabes qué? Pídele a Dios que no te arranque la vida por querer desear comprar el Espíritu Santo. Entonces, se tardó Dios en actuar, hermanos. La repercusión fue devastadora. Que dijo, no, pues de aquí soy. ¿Cómo que tú vienes a hablar de Dios y yo llegué primero? Aquí estoy yo. ¿Cómo te vas a interponer? Pues si yo estoy aquí, él desea oírte, pero yo estoy con el procónsul. Hasta que le llamó la atención el apóstol Pablo. Y le llamó la atención de esta manera que Dios no tardó en darle el escarmiento que necesitaba. Entonces, sale al encuentro este mago, queriendo trastornar la obra de Dios. Elimas se llama, Elimas el encantador, o con una oposición, intentando posicionarse de un primer lugar antes que Dios, intentando hacer fracasar a aquel hombre de la fe. Y la condenación visible, como la estamos leyendo ahorita aquí, por querer pretender interponerse en la obra de Dios.
La Biblia está llena de eso, hermanos. Vamos a tocar unos personajes así ligeramente. Pero que lo que sí estamos viendo, hermanos, así le digo, es que este sentimiento, mal sentimiento del primer lugar, de amar, de sentir, de querer el primer lugar, siempre ha existido desde el inicio de la humanidad. De antaño, hermanos. ¿Qué me dice el rey Saúl cuando cantaban aquel canto? Saúl mató a 1000. ¿Y cuántos mató David? A 10.000. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Le aplaudió? ¿Le dijo, qué bueno? Se enceló. Se le hizo poca la cantidad, hermanos. Él quería llevarse la mayor cantidad de ganancia. O sea, no le gustó que dijera David mató a sus 10,000 y Saúl solamente a sus 1,000. ¿Cuánto le restaba? 9,000. Era una diferencia bastante notable. Entonces se molestó. No le gustó esa cantidad. Pero ¿qué me dicen los fariseos? ¿No los exhortó Jesús? ¿No les dijo sus claridades? ¿Qué les dijo? ¿Usted ama los primeros lugares dónde? En las sinagogas y en las sillas en las plazas, en las sillas y los lugares en las plazas. Ustedes son amadores del primer lugar. Necesitan la fama, necesitan el aplauso, el reconocimiento. Pero ¿por qué eso? O sea, ¿por qué es tan fácil dejarse llevar por una ovación y elevarse tanto? No sé. No, yo pienso que a veces no hay necesidad. En Hechos, hermanos, el capítulo 12, el versículo 22, si usted lo quiere leer, 22, 23, por ahí. Dice, hermanos, que la gente gritaba, estaba dando un discurso y la gente clamaba, el público, pues más bien el discurso estaba en público, pero la multitud, hermanos, como que lo hizo, lo idolatró, atribuyéndole una divinidad, decían, voz de, ¿qué? Voz de Dios y no de hombre. Y se dejó llevar Herodes. Wow. En lugar de darle la honra y la gloria a Dios, aceptó el primer lugar antes que a Dios. ¿Y qué cree que dice el otro versículo 23? ¿Se hizo esperar? Un ángel lo hirió porque no le dio la gloria y la honra a Dios y murió comido por gusanos. Dice Flavio Josefo, hermanos, de sus crónicas, en sus libros. Dice que Herodes en ese momento se vistió de un vestido, de un atuendo brillante, que con el sol reflejaba, encandilaba, hermanos. No sé si usted conoce la Shakira o la Diamantina, no sé, ¿verdad? Pero que reflejaba, tanto que reflejaba que encandilaba. Y la versión es parecida porque dice que explotó, hermanos, explotó de gusanos, tronó, o como usted lo quiera. ¿Por qué? ¿Usted cree que a Dios le gusta eso? Y ahí vamos, 0, como dijo el chavo, el 8, 0 iban 3. Querer resaltar, eso significa, pues, eso, soberbio. Admitir reconocimientos del ser humano a diestra y a siniestra. La exaltación de ellos lo hace elevarse, lo hizo elevar. Vamos a proseguir, hermanos, con este tema. Mire, vamos a la tercera carta de Juan. Dice el versículo, de ahí fue donde tomé el título, hermano. Dice el versículo 9. Dice Juan,
el apóstol Juan dice de esta manera: yo he escrito a la iglesia, pero ahí sale un personaje y recalca Juan de esta manera, dice: mas Diótrefes, que ama tener ¿qué? El primado entre ellos. Dice otra versión así: el tener el primado, el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjese, para empezar estaba desafiando la autoridad del apostolado Juan. ¿Y a quién más no recibía? O sea, ya estaba impuesto a que siempre así, como decía no sé si lo conoció mi hermano pastor, era un viejito en Cenecú que se llamaba Chanito, y tenía como polio él, hermanos, y tenía una navajita, ni tenía filo, hermanos, la navaja estaba ahí sacándole siempre punta a un madero, ¿verdad? Y decía: ustedes se creen como la espuma, arriba y arriba. Así, hermanos, este Diótrefes, ahí dispense por mi expresión, este Diótrefes así se quería sentir, como la espuma, arriba. Pero note lo que dice el versículo 12. Todos dan testimonio ¿de quién? Y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros habéis conocido nuestro testimonio es verdadero a favor de Demetrio. Un contraste tremendo. Este Diótrefes, pues, ¿qué se creía, hermano? En vez de servir, era egoísta, rechazando la autoridad, con arrogancia, con ambición de tener el primado en todo. O sea, un ser que le gustaba ser líder en todo. ¿Qué se debe de tomar de este ejemplo? O más bien, ¿qué se debe de tomar? Un ejemplo de tomar un ejemplo, o más bien no tomarlo, porque, o cómo se debe no imitar. ¿O a quién se tiene que imitar? ¿A Diótrefes o a Demetrio? O sea, Demetrio, que hasta la propia verdad, que es la Biblia, daba testimonio de él. ¿Quién es la verdad? Jesucristo: yo soy la verdad. Un personaje de un buen testimonio. Pero dice la Biblia, y sigue diciendo, hermanos, en la segunda carta al Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que habrá hombres amadores ¿de qué? De sí mismos. Y al principio fueron llamados varón y varona. Vanagloriosos, amadores, ávaros, soberbios, detractores, desobedientes, ingratos, y más que todo sin santidad. Se prendieron los focos rojos. Y si le sigue escarbando los otros versículos, pues va a encontrar más de este tipo de personajes que siempre aman los primeros lugares. Pero la pregunta sería, tendría que llegar a nosotros: ¿de dónde salen? ¿De dónde vienen? De todos los amadores de estos primeros lugares, que en vez de tener a Dios en su corazón para la buena obra, viene lo contrario, o sea, lo que yo cuenta. ¿Cómo vamos a desafiar una autoridad? ¿Cómo? No podemos desafiar la autoridad, ya sea como la civil, como la eclesiástica y como la de Dios. Hay muchas autoridades, hermanos. ¿Cuántos personajes llevamos? Los de la Torre de Babel, al rey Saúl, a Elimas, a los fariseos, eso cuentan por muchos. Y a Herodes, porque había herodianos, y a Diótrefes, entre otros. Pero ¿de dónde salen estos? ¿De dónde van a salir? No se me asuste ni se espante, pero van a salir de aquí mismo, de la iglesia de Dios, ya sea local, ya sea estatal, ya sea mundial,
ya sea internacional, hermanos. Y lo vamos a ver con la Biblia, porque dice Pedro que aquel que hable conforme a la Biblia, que hable conforme a la Escritura. Vamos a ir a la primera carta de Juan, el capítulo 2. El versículo 16. No, desde el versículo 15 en adelante. Fíjese lo que dice, note bien lo que dice el apóstol Juan, ya en su vejez, dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Y Jesucristo dijo que el mundo estaba puesto en maldad. ¿Quién domina ahorita? La maldad. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece. El que hace la voluntad de Dios. O Jesucristo dijo que él primero antes que Dios, dijo que se haga lo que tú y no lo que yo. Dice el 18, el consejo de Juan, llega de momento, ahorita nosotros dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y como ustedes habéis oído del anticristo que ha de venir, así también la presente ha comenzado a hacer muchos ¿qué? Anticristos. ¿Y qué quiere decir anticristo? Que está en contra de las enseñanzas de Cristo, que está en contra de la doctrina de Cristo, la de Dios. Ese es un anticristo. Y dice en la segunda carta de Juan, dice, aquel que no traiga esta doctrina, no le des la bienvenida, porque si le das la bienvenida, comunicas y estás de acuerdo con sus malas obras. ¿La Biblia es clara o no, hermanos? Y luego, fíjese, dice Apocalipsis, hay de aquel que le agregue o que le quite. Si yo no digo esto, pues le estoy quitando. ¿O estoy diciendo algo que está fuera del lugar? No, hermanos. Entonces, ahí está el anticristo. Oponiéndose a Cristo, contra Cristo. Falsos maestros, engañosos, líderes, figuras opositoras de carismáticos, por decirlo así. Jijiji, jajaja, y todo está bien. Fíjese lo que dice el 19. ¿De dónde van a salir? ¿Salieron de nosotros? Mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. No que estemos aquí, en la doctrina que tiene la iglesia de Dios. Pero salieron para que se manifestase, que ¿qué dice? Que no todos son de nosotros. Y así va a pasar. Y así va a suceder. Es inevitable, está escrito. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? Mantenernos fieles a las enseñanzas que tiene la iglesia de Dios. De Dios, hermanos. Para ir culminando a Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, versículo 1 y 2. Le escribe el ángel de la iglesia en Sardis, a la iglesia que está en Sardis, allá en Asia. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. ¿Qué le dice, hermano? Yo conozco tus obras. No sobras, tus obras. Que tienes nombre, que vives y que estás muerto. No viven, solamente existen y no se han dado cuenta. Pero dice el versículo 2, sé vigilante y confirma las otras cosas que están a punto de fenecer, de morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las halló con Herodes, las halló con los fariseos, las halló allá en la torre de Babel. ¿Qué pasó? Los esparció, los castigó. Y la amenaza no es una amenaza, es una sentencia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer bien? ¿Qué fue hacer Pablo y Bernabé? Llevar la obra de Dios
enseñanza, la buena doctrina, la buena enseñanza que llevaban aquellos hombres, pero aquel se interpuso ahí, él quería mantenerse ahí en primer lugar. ¿Qué estamos viendo en estos dos discípulos, hermanos? ¿Qué estamos divisando? Que no todo progreso, fíjense bien lo que le voy a decir, que no todo progreso, que no todo desarrollo, que no todo aumento de nuestras obras es un crecimiento lleno de salud espiritual. No todo. No todo el que crece, no todo el que tiene aumento, no el que tiene algún liderazgo aquí, más allá y que no delega no, hermanos. No todo eso es espiritual, lleno de salud espiritual. Sardis significa abandonada. El Señor encontró casi muerta, sin sus obras perfectas, a punto de culminar con lo poquito que le quedaba. Dice, ponles atención a tus obras. Las que están, las confírmalas, vigílalas, porque están para morir. Casi terminan. ¿Hemos estado obrando bien, hermano? El Señor nos tiene en la mira, nos tiene vigilados. Ser amadores de los primeros lugares es hacernos de un nombre, de una fama, amar en primer lugar en todo. Eso no nos garantiza que estemos, hermanos, obrando y creciendo llenos de salud espiritual. ¿Cómo? Y menos delante de Dios y de la autoridad. Menos. Si yo me la paso llevando los actos, ¿qué creen? Venga para darle su media orden de flautas. Fírmele aquí, deme su autógrafo y sígale. Yo nomás quiero decir, hermanos, en este micrófono que se escuche cerca, que se escuche lejos y bien escuchado, hermanos. El engaño viene, el engaño ya está aquí, en este tiempo, en este momento, ahora mismo. La pregunta es, ¿estamos listos? Porque dicen que hasta los escogidos serán, ¿qué? Engañados, hermanos, hasta los escogidos serán engañados. Tenemos que mirar al frente qué es lo que nos conviene. Ya le delegaron un lugar, desarróllelo. Si no, entréguelo. Dice un dicho mexicano, 100%, dice, el que mucho aprieta, poco abarca, o que el poco abarca. La idea es esa, hermano. Pero la prueba, hermanos, quiero decirles que es individual, no es por grupo, es individual. Si nos vamos con la finta, ahí de nosotros. El Señor conoce la realidad oculta de las obras, hermanos. También conoce las apariencias no espirituales. Si no, hermanos, si no estamos sirviendo con autenticidad, un servicio con autenticidad en la iglesia, hermanos. Mi deseo es que Dios les bendiga. Y Pablo no dijo, en Mateo 10 parece que registra que dice que muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Y dice también, hermanos, que los primeros serán, ¿qué? Los posteros. ¿Y los postreros? Los primeros. Gloria a Dios, hermanos. Pasa a vosotros y Dios me les bendiga.